Buenas tardes a todos. Es un gran placer para nosotros desde el Foro Popular de la Naturaleza participar en este foro tan necesario que ha reunido a actores tan importantes para la construcción de una sociedad mejor y menos opresiva y que valora la vida de todas las personas. Perdón porque mi español no es muy bueno, pero estamos acá y nosotros del Foro Social de la Naturaleza participamos en esta actividad en un momento muy tenso para todo el mundo, pero especialmente para nuestro país, Brasil. Después de 40 años de fortalecer los organismos responsables de crear e implementar las políticas ambientales brasileñas, el gobierno brasileño hoy somete a nuestro país al desprecio internacional. El ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, es un conocido articulador de los agronegocios y el presidente de la República, Jair Bolsonaro, además de ser un sembrador del odio y todo lo que representa la ultraderecha, él mismo cometió un delito ambiental de que fuera amnistiado tan pronto como asumir la presidencia. Entonces, antes que nada, nos gustaría decir aquí que este gobierno no nos representa y que los movimientos populares brasileños continúan resistiendo y organizando frentes como este. El Foro de la Naturaleza, el Foro Popular de la Naturaleza surge cuando movimientos como la vivienda, la cultura y otros que no estuvieron históricamente vinculados a la agenda ambiental comprenden que el cambio climático afecta a todos, especialmente a los más pobres y vulnerables. Al mismo tiempo, la relación que las leyes ambientales brasileñas, la incitación a la odio contra los pueblos indígenas y las poblaciones tradicionales, el aumento de la violencia contra la población negra nos obliga a tener una agenda común de luchas para ampliar el debate sobre la necesidad de actuar conjuntamente contra el que es mayor enemigo de todos nosotros, el capitalismo. Ya no es posible hablar sobre asegurar la vida humana sin nombrar las cosas correctamente. Necesitamos hablar sobre la urgencia de un nuevo modelo civilizador. Necesitamos escuchar las mujeres, los negros, los pueblos indígenas. Necesitamos garantizar el agua como un derecho y no como una mercancía. La reforma agraria, el derecho a la vivienda, la educación, la salud, la alimentación saludable para todas las personas. Y todo eso debería suceder con una sonrisa en la cara, ¿no? Llena de canciones, poesía y muchos colores. Es en este espíritu que el Foro Popular de la Naturaleza te invita a formar parte de esta construcción. Para comprender mejor, trabajamos de manera horizontal, con centros regionales repartidos por todo el Brasil y todo el mundo, quizá, ¿no? La pandemia nos impuso límites, pero aún sí logramos llevar a cabo 10 días de actividades en el mes de junio, con cientos de personas presentando seminarios, talleres, debates y muchos artistas aportando un poco de brillo a nuestra vida cotidiana, ¿no? Dicho esto, me gustaría agradecerle una vez más por la invitación a participar en este momento. Le mando un gran abrazo a España, que nos recibió tan bien cuando estábamos en la Cumbre de los Pueblos y la COP25, hablando del Foro Popular de la Naturaleza. Y presento a los participantes en la mesa de hoy en orden alfabética, invitando a todos a conocer nuestro sitio forumdanatureza.org y después podemos tentar colocar para que puedan ver todo. Gilmar Mauro es uno de los participantes organizadores de este foro y coordinador nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Terra, el MST de Brasil, pero tuvo un problema y desafortunadamente no podrá participar. Entonces lo pido perdón. Alex Cardoso es del Movimiento Nacional de Recicladores y ha estado trabajando con economía solidaria durante mucho tiempo.
Dalgisa viene aquí para hablar sobre el Foro Mundial Alternativo del Agua y la comercialización de este derecho humano. La indígena Funiopa Gur Rodríguez es socióloga y ahí viene a hablar sobre mujeres y activismo indígena. Simone Nascimento es periodista del Movimiento Negro Unificado y nos hablará sobre el movimiento negro. Rose Zúñiga, del Consejo de Educación Popular de la América Latina y el Caribe, CEAL, nos hablará sobre la importancia de la educación popular. Y es parte del Consejo Nacional del Foro Popular Mundial. Y para empezar, invito a Francisca Dalgisa, por favor, su palabra. Gracias, Agnes. Buenos días a todos los participantes. Gracias por la oportunidad de estar aquí hablando para todos. El tema agua es urgente en todo el mundo. El crecimiento de la población, el aumento del consumo de carne, de vegetales, la intensificación de la actividad económica han estado presionando los recursos hídricos del mundo. Los habitantes de casi 400 regiones del planeta ya viven en condiciones de estrés hídrico y es muy grave. Según el informe del Instituto de Recursos Mundiales, WRI, de 2019, casi un tercio de la población mundial, cerca de 2,6 millones de personas, vive en países en desarrollo con situación de estrés hídrico extremadamente alta, que incluye 1,700 millones en 17 países clasificados como extremamente carentes de agua. Este es un pequeño retrato de la situación de los recursos hídricos del mundo, para que nos tenemos atención a estos fenómenos que ocurren. El temor es que la escasez del agua puede causar el desplazamiento de millones de personas, generando conflictos e instabilidad política, aumentando aún más la vulnerabilidad de los grupos sociales que ya sufren la falta de agua en cantidad y calidad. Y aquí hablamos de las mujeres negras, pretas, los pueblos tradicionales, de toda la población que se encuentra en una situación vulnerable en el planeta. La escasez de los recursos ha fomentado aún más la búsqueda de nuevos territorios por parte de grandes corporaciones para explotar los recursos hídricos, principalmente por la producción de bienes con alto consumo de agua. La América Latina, aquí un recorte especial, la América Latina tiene uno de los porcentajes de reserva de agua dulce del mundo, que incluye una gran cantidad de grandes ríos de los acuíferos más grandes del mundo, el Guaraní, que pasa por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, y el acuífero Alto do Chão, en la Amazonia, siendo el escenario de disputas y sufriendo una fuerte presión por la privatización de sus aguas desde los años 90. La gran capital, organizada a través de grandes corporaciones y apoyada por gobiernos corruptos o fuera de los intereses de sus pueblos, tiene la intención de tomar posesión de los territorios y los recursos hídricos a través de los procesos de privatización. En algunos países de la América Latina, el capitalismo con sus tentáculos enfrenta la resistencia de parte de la población organizada en movimientos populares, en oposición a los intereses de grandes grupos de inversionistas. Reuniendo las fuerzas que le provienen de sus antepasados, estas populaciones resisten y luchan en defensa del agua y sus territorios. Como ejemplo de lucha, aquí vou citar alguns casos conhecidos mundialmente, como é o caso de los Cochabambinos, em la Bolívia. La guerra por el agua en Cochabamba, en Bolivia, donde la población derrotó la privatización de la empresa responsable del suministro de agua, CEMAPA, que tenía como garantía el monopolio de los intereses privatistas, una nueva ley de agua que, entre otras cosas, determinó la
como un derecho privado y no como un bien público. Un derecho privado. Los cochabambinos haviam sofrido a escassez de água durante muitas décadas, como resultado de sua própria geografia e a negligência de los administradores públicos. Com a privatização de los aranceles, aumentaram repentinamente, a população reacionou e as protestas se estenderam por toda a cidade. Banzer declarou o estado de sítio, cercou a população e levou ao exército a las calles para oprimir a população. Lo absurdo foi que Águas del Turino, um consórcio composto por Bechtel e Edison, companhias americanas, Abengoa, uma empresa espanhola, entre outros, poderia cobrar por el agua e de los residentes que los residentes obteniam dos rios, incluso de seus próprios poços artesianos. Se não pagaram, poderiam perder seus hogares. Ou seja, uma situação perversa à população. Se você não pode sacar a água de tu próprio poço, sem pagar a fecha ao mercado privado. Um absurdo. Depois de uma intensa luta que uniu a população do campo e a cidade, os cochabambinos, bajo o liderazgo do coordenador de água de Cochabamba, lograram revertir a privatização e derrogar a nova lei. Uma hazaña sem precedentes na América Latina. Outro exemplo que podemos mencionar é Esquel, uma cidade ubicada al pie de la cordillera de los Andes, en la provincia de Chubut, Argentina, que ofreció resistencia a la gran minería a cielo abierto en el país. El Brasil, en especial, tiene alrededor de 12% de las reservas mundiales de agua dulce do mundo, pero no está libre de los conflictos, como ya se ha mapeado y puntuado en todo el territorio nacional. Segundo uma encuesta realizada por la Comisión de Tierras Pastorales, a CPT, no ano de 2019, se produziram 489 conflitos com respeito à falta de acesso à água potável e a iminência da falta, ou seja, a falta ou a vias de la falta. As lutas por el agua afetaram 280.000 pessoas, pertencentes a aproximadamente 70.000 famílias. Os conflitos hídricos estão diretamente vinculados ao setor privado, a los interesses comerciais, com uma forte participação do setor mineiro, que corresponde a 39% de los conflitos, assim como as plantas hidrelétricas representam em torno de 11% de los conflitos. O agronegócio e os governos participam com 43% de los conflitos. As denúncias da população incluem desde agressões, contaminação por mercúrio, ameaças de muerte, porque se mata, danos, humilhação, intimidação e omissão. Em Brasil, o número de manifestações públicas ha crescido, pero ao mesmo tempo, a repressão também ha crescido, ao mesmo tempo, e se brutalizado. A região oeste de Bahia, o conflito por el agua e a terra se remonta à ditadura militar, desde os anos de 1964 e 1985, onde grupos de pistoleiros trabalharam em la região al serviço de los acamparadores de tierras que ameaçaram e agrediram a la população com a proteção do Estado, ou seja, a máquina do Estado serve para proteger aqueles que violam o direito à água da população. A polícia atua a favor destes que oprimem a população. E isto acontece nos dias de hoje, nada cambiou de lá para cá. Sin embargo, hoy en día, la disputa sobre agua se ha incentivado debido al nivel de consumo de las grandes empresas agroindustriales transnacionales que operan en la región,
Como muestra la Comisión de las Tierras Pastorales, al menos 17 arroyos del río Arrojado ya están completamente secos. Empresas como a Sudotex, Celeiro, Brasil Agro e Igarashi, por exemplo, com inversões financeiras de Nova Zelândia, Estados Unidos e Japão han avançado cada vez mais sobre os rios. Solo Igarashi, es la ciudad de Correntina el epicentro de las disputas. La falta de estrategia y buena gestión hace que se tarde más a resolver los conflictos por el agua en Brasil. Según la Agencia Nacional de Agua, ANA, además de la falta de visión estratégica, la gobernanza de los recursos hídricos debe enfrentar un desafío urgente: la necesidad de inversiones de millones para hasta 2025 y la modernización de los sistemas de tratamiento y distribución de agua. Según los datos del Atlas del Abastecimiento Urbano de la Agencia Nacional, más de la mitad de los municipios brasileños tendrán dificultades para mantener el suministro de agua a la población en 13 años. Y 9% tendrá que construir nuevas represas y plantas de tratamiento. Mira, una desfasaje muy grande de recursos, de condiciones sociales para se mantener la población atendida con agua en cantidad y calidad adecuada. Del noroeste, son regiones más pobres en Brasil, porque las represas ya no satisfacen las necesidades de suministro de la población y el riego de las áreas agrícolas. Y tenemos un escenario muy grave aquí en Brasil, ¿no? Que se refiere à mudança del marco regulatorio. Sin embargo, contra las necesidades de la población, el gobierno brasileño decidió transferir las inversiones en suministro de agua y saneamiento al capital privado, convergiendo con el neoliberalismo ya anacrónico y el desmantelamiento del Estado. Al defender y alentar la privatización del sector de saneamiento, Brasil coquetea con la muerte y expone a una gran parte de la población a la condición de no tener acceso a agua tratada y la recolección, eliminación y tratamiento de aguas residuales. Em 24 de junho, os senadores firmaram a sentença de muerte de miles de brasileños, quando aprovaram um projeto de lei que tem o único objetivo de privatizar as grandes empresas estatais de saneamento em Brasil. Com o absurdo discurso de que os inversores internacionais aumentarão os recursos necessários ao setor e universalizarão o serviço em território se encontra em los municipios mais pobres, com baja capacidade de pago, em el campo e em assentamentos precários ubicados em grandes cidades. Como é possível crer, a pergunta que se hace, como é possível crer que o capital internacional renunciará a las ganancias para construir represas, vertedores e sistemas de saneamento de água cruda e sistemas de saneamento para servir a pueblos e cidades pobres lejos de grandes centros urbanos? Quem pode crer nisto? Uma falácia, não? Não me parece algo muito real? O senador ponente del projeto de lei que alienta, ou mais bem obriga, ele não só alienta, ele obriga, porque o projeto de lei obriga a privatização do setor de saneamento em Brasil.
O senador Tasso Gereissati, cujo interesse em el assunto é inconfundível, uma vez que é um dos maiores acionistas da empresa de refrigerante da Coca-Cola em Brasil, um dos maiores acionistas, e que já tem denúncias de secar, de consumir a água de rios em Minas Gerais e deixar a população sem água. Poucas pessoas sabem, pero o Brasil é vice-líder de la replantação de água e saneamento em el mundo, com 78 casos confirmados, em comparação com 106 em França. O país campeão, segundo um informe do Transnacional Instituto, no Brasil, nós temos hoje 77 municípios já reestatizados. Todos estes municípios se encontram em Tocantins e mais uma cidade, Itu, em São Paulo. As privatizações, por razões recorrentes, bajas inversões, insatisfação com a prestação de serviço oferecido e altos valores arancelários. Tocantins é evidência de como opera o mercado privado, onde os municípios pequenos são os mais afetados, además de ser menos rentáveis, carecem de apoio do Estado, pouca capacidade técnica e quase nenhuma força política para negociar com o provedor de serviços de saneamento. Um corte institucional que se pode aplicar a muitos outros estados brasileiros. A privatização de 77 municípios em Tocantins traz lições que devem observar-se em um momento em que se intenta privatizar outras empresas estatais de água e alcantarillado, como SEDAI de Rio de Janeiro e Sabesp em São Paulo. Os riscos por los municípios sem força política frente ao tamanho gigante de las corporações transnacionais não se podem ser ignorados. O cenário para a população brasileira não será muito optimista se se leva a cabo este projeto. É necessário um amplo processo de mobilização nacional, como ocorreu em Cochabamba ou em Argentina, ou como lo hemos seguido em Chile, para combater o poder econômico de las grandes corporações que veem el agua como uma mercancía, sem ter em conta que a água é um bem comum, cujo acesso é um direito fundamental para toda a população. O povo brasileiro necessita reunir-se ao redor de um projeto de soberania de suas águas e garantizam o acesso universal para todos. A união e a luta por uma sociedade mais justa e economicamente equilibrada não sucederão através do mercado financeiro, sino através de la suma de esforços e da construção coletiva de um novo mundo possível. Terminaré meu discurso, minha fala, citando a Berta Cáceres, uma militante hondureña assassinada por defender os rios em seu território. Para Berta e para nós outros, de los ríos somos custódios ancestrales. Dar a vida de múltiplas maneiras para a defesa de los ríos é dar a vida e a madre tierra militarizada, rodeada e envenenada, onde se violam sistematicamente os direitos fundamentais, nos obriga a actuar. Despertémonos a la humanidad. Despertemos, não há tempo. Hace necessário a força de la comunidad para que possamos reverter o que se passa em vários países da América Latina e que se pretende submeter a população brasileira. Tirar o direito à água é um assassino da população. Retirar o direito à vida, um bem mais precioso. Temos que nos reunir em uma força mútua de ação
contra este processo de privatização das águas brasileiras. E pedimos que os países que têm situação semelhante se juntem a nós nesta luta por este bem tão precioso. Água não é mercancia. Graças a todos. Gracias, Francisca. Los datos que nos trae son muy importantes y solo refuerzan la seriedad de la imagen sobre el acceso a agua, ¿no? Compañeros, quiero agradecer a Fred, nuestro compañero que está trabajando en el soporte acá en la plataforma y que chateó correctamente nuestro sitio. Entonces, hay la información en el chat. Só dizer aqui para os participantes que quando estiver faltando 3 minutos para aqueles que estiverem falando em espanhol e 6 minutos para quem estiver falando em português, eu vou mostrar este cartãozinho aqui para vocês saberem que o tempo está finalizando, tá bom? E agora invito a nossa companheira Simone para falar da luta da população negra. A palavra é tua, Simone. Bom dia a todas e todos, eu sou a Simone Nascimento e aqui está também a Ana Cristina, que fará uma tradução em espanhol. Apesar de vocês me entenderem falando lentamente em português, eu não falo espanhol e a Ana vai nos ajudar, né, Ana? Você pode traduzir essa parte? Simone dice buenos días a todos y todas. Espera que alguna parte de ustedes pueda comprender el portugués, pero como ella no habla portugués, va a necesitar de mi ayuda para hacerse entender. Bom, es un honor participar de esta actividad y traducirles. Bom, agradeço o convite por estar aqui com vocês do Fórum Popular da Natureza. Como a Francisca falou sobre a água e a desigualdade em torno desse tema internacional e esse direito internacional, isso afeta em especial as populações do sul global. Agradeço a invitação a participar desta atividade. Como ha hablado Francisca, este tema del agua y el tema del agua en particular afecta de manera mucho más firme, más fuerte las poblaciones del sur global. Eu sou uma jovem moradora de São Paulo, de Pirituba, um bairro da periferia aqui desta grande cidade brasileira, e vou falar um pouco sobre a questão do racismo ambiental e os impactos do governo Bolsonaro no nosso país. Eu sou uma jovem que vive na periferia de São Paulo, em barrio distante do centro. Voy a hablar de los impactos de las políticas del gobierno Bolsonaro en contra de las poblaciones más periféricas y de la otra cosa, Simone, y del racismo estrutural en el país, ¿no? Del racismo ambiental en particular. Sim, o Benjamin Chaves, ele nos diz o seguinte, que o racismo ambiental é uma discriminação racial nas políticas ambientais. Benjamin Chaves nos dice que racismo ambiental es un concepto que significa tener políticas racistas en las cuestiones que envuelven el medio ambiente. É a discriminação racial na escolha deliberada de comunidades de cor para depositar, por exemplo, rejeitos tóxicos ou instalar indústrias poluidoras. Es una política deliberada de escoger territorios de las poblaciones negras o no blancas para, por ejemplo, depositar dejetos, residuos tóxicos para essas poblações. É também, por exemplo, excluir populações negras ou não negras, no caso do Brasil, da população indígena, que historicamente são afetadas pela discriminação e a opressão capitalista, de poder formular, por exemplo, os grupos ambientalistas, os comitês de decisão, as comissões e instâncias regulamentadoras
da legislação ambiental. También el racismo ambiental también se expresa en la institucionalidad, cuando se excluyen a las poblaciones negras e indígenas en Brasil de los comités e instancias creadas por la legislación ambiental para la participação popular, não? O movimento negro indígena vem apontando o quanto no Brasil a legislação dos anos 80, que fez a gente avançar em uma série de regulações ambientais, excluiu da participação da formulação indígenas e quilombolas, por exemplo. Los movimientos negros de los pueblos indígenas denuncian que la legislación ambiental desde los años 80 viene excluyendo de la elaboración los pueblos originarios del territorio brasileño y a lo que llamamos aquí de quilombolas, que son las comunidades remanescentes de las ex personas esclavizadas que han escapado de la esclavitud. É o caso, por exemplo, da gente ter uma legislação no estado de São Paulo que criminaliza a prática do roçado dos quilombolas do Vale do Ribeira, que precisam plantar e fazer alguns tipos de queimada para sobreviver em seus quilombos. Un ejemplo de esta legislación racista ambiental es que en el estado de São Paulo, por ejemplo, está prohibido por ley hacer lo que en portugués se llama roçado, que es una práctica agrícola que requiere quemadas previas al cultivo. Y eso es prohibido cuando hay poblaciones quilombolas en la parte más pobre del estado, que es el Valle de Ribeira, Vale do Ribeira, que necesitan, que viven de eso y no tienen otra alternativa que no sea el roçado. Além disso, quando a gente debate atualmente os impactos da exploração ambiental, como ondas de calor pelo mundo, secas e incêndios, ciclones devastadores e simultâneos, chuvas e enchentes, milhões de espécies em risco e as próprias doenças, como a Covid-19, nós estamos falando de populações mais pobres que serão mais impactadas por conta dessas consequências da nossa ação predativa. Además, cuando se habla en el mundo de las grandes olas de calor, de los ciclones terribles, de las sequías e incendios que acá fueron terribles, ¿no? Y de la misma COVID, de la misma pandemia que vivimos, estamos hablando de efectos de la depredación ambiental que resultan mucho más graves para las poblaciones más pobres, que por lo tanto más negras e mais indígenas em Brasil. Sim, quando a gente fala, por exemplo, que o Brasil figura entre o país que mais mata ativistas do mundo, nós estamos falando de ativistas em especial pela causa ambiental e os povos indígenas que vêm sendo mortos por griladores e fazendeiros que estão com total apoio do governo Bolsonaro nesse momento. Se sabe, y nosotros siempre llamamos la atención para que Brasil es el país que más asesina activistas sociales en general, pero estamos hablando de una gran parte de activistas socioambientales que luchan en la tierra en contra de los tipos que vienen a tomar la tierra para lo que llamamos grileiros. Son los tipos que vienen a tomar la tierra de sus ancestrales dueños para hacer negocio. Es isso. Sim. Para além disso, a situação do Brasil é muito grave, mas quando a gente fala de racismo ambiental, nós temos situações internacionais muito graves, como, por exemplo, a África, que continua sendo um lugar onde o mundo todo vê como de discriminação e um lugar dentro da ordem capitalista. Então, por exemplo, 90% do lixo eletrônico do mundo é depositado em África, por motivos ainda seculares anteriores. Además, tenemos que hablar también del continente africano, que sigue siendo víctima de una gran discriminación, ¿no? Como por ejemplo,
se despacha al África 90% de la basura electrónica del mundo. O sea, todo se va hacia a África por razões históricas, né? Sim. No Brasil, nós temos exemplos históricos também do racismo ambiental, né? Por exemplo, a base de Alcântara, que continua sendo um tema desde 1980, né, anterior ao momento atual, mas que no governo Bolsonaro voltou com muita força com relação com a relação com os Estados Unidos. E isso prejudica dezenas de quilombolas do Maranhão. En Brasil tenemos un ejemplo tradicional de la cuestión del racismo ambiental, que es la base militar de Alcântara, en Maranhão, casi norte del país, el noreste casi norte, que ha servido incluso a lanzamientos de satélites, etc., antes de una explosión trágica en el primer gobierno Lula. Ahora se ha vuelto a discutir muchísimo la cuestión de las bases de Alcântara por cuenta de la política absolutamente pro Estados Unidos de Bolsonaro, que ha dejado que los americanos la utilicen. Resulta que Alcântara es un municipio, Quilombola es un municipio de negros, es un municipio de la gente preta, como decimos acá. Exatamente. Além disso, outro impacto grande do governos anteriores é Belo Monte, né, que prejudicou centenas de indígenas do Xingu e gerou, por exemplo, a cidade de Altamira, se tornando a cidade mais violenta do Brasil. Então, isso nos faz refletir de como o racismo ambiental impacta diversas áreas da sociedade, gerando territórios ainda mais violentos para o povo pobre e negro e indígena. Recordamos também el ejemplo de la usina hidroeléctrica de Belo Monte, en la cuenca de Xingu, que ha sido un gran proyecto de la época petista, ¿no? Del gobierno del PT. Resulta que la dislocación, el alejamiento de las grandes poblaciones indígenas de la cuenca por cuenta de esta usina resultó que la ciudad cercana de Altamira es la más violenta del país. Es decir, el racismo ambiental incentiva la violencia cada vez más grande. Exatamente, porque o Brasil vive um racismo estrutural. La verdad es que Brasil tiene un racismo estructural, ¿no? En su constituição histórica do país ex-esclavista. Exatamente. Abdias do Nascimento vai nos dizer que o Brasil vive um processo de genocídio negro e que esse é um processo de racismo mascarado. Um grande pensador negro brasileiro, que se chama Abdias Nascimento, ha dicho que o país vive um processo permanente de genocídio da população negra bajo bajo un discurso de democracia racial, que es un racismo mascarado. Isso, e para nós, do movimento negro brasileiro, nós entendemos como fundamental a aliança entre negros e indígenas como uma aliança parental e que nós sofremos desse racismo e processo genocida brasileiro. En razón del histórico genocida brasileño, de la colonización que fue genocida y sigue, nosotros del movimiento negro consideramos a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, nuestros aliados fundamentales en la lucha en contra del racismo estrutural. Exatamente, que é uma aliança afro-indígena. Lo que llamamos de aliança afro-indígena. Sim. Bom, e para falar da situação do Brasil, né, nós temos atualmente, apesar da pandemia, uma produção agropecuária que vai crescer pelo menos 7,6%, né, e vai ter mais de 600 bilhões, apesar de uma crise. Recuerdo que estamos falando de um país em que, pese a pandemia, que está em segundo lugar em muertes por la pandemia no mundo, va a producir este año, va a tener una producción agropecuaria este año 7,6% mayor que el año pasado, es decir, va a sacar 600 billones del agronegocio
em que empiece a pandemia. Sem contar com o que significam os pontos do governo Bolsonaro que incentivam entender essa devastadora política ambiental e que afeta os nossos povos. Sin hablar de la política de devastación y total acuerdo con los haciendados y latifundistas y agribusiness del gobierno Bolsonaro, que afecta y empeora a situação de nossos pueblos. Enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente, que não existiria, mas existiu no início por pressão, e criação do Ministério da Agricultura, por exemplo, que politicamente fere os direitos desses povos. Recordemos que Bolsonaro ha debilitado imensamente al Ministerio del Medio Ambiente, ha puesto, como ya dijo Agnes, un tipo del agronegocio en la cabeza, y además intentó pasar todo el tema indígena y de la tierra al Ministerio de la Agricultura, que es el Ministerio de los Haciendados. Lembrar, por exemplo, com o tema anterior que foi dito pela Francisca, que o Ministério do Meio Ambiente chegou a passar toda a pasta do ambiental da Agência Nacional de Águas para os interesses da agricultura. Recordar, como dijo Francisca, que el Ministerio de Medio Ambiente llegó a pasar a la Agencia Nacional de Agua, ANA, para el Ministerio de Agricultura, ¿no? Ya no es más del medio ambiente. Isso prejudica os povos. Y eso es un perjuicio directo a los pueblos negro, indígena y todo lo que trabaja en el agro. Além disso, houve a revisão de todas as 334 unidades de conservação, né, por parte do Ricardo Salles. Además, hubo una revisión de la legislación alrededor de las unidades de conservación por parte de este ministro Ricardo Salles. O projeto de lei, por exemplo, do Flávio Bolsonaro, filho do presidente, que defende o fim das reservas legais, que são as áreas protegidas, que não podem ser desmatadas pelos produtores rurais. Há projeto de lei de autoria del hijo 01, el Flávio Bolsonaro, en el Senado, que hoy es senador, proponiendo el fin de lo que llamamos reserva florestal, que son el área obligatoria a que los dueños que obliga a los terratenientes, a los propietarios agrícolas a preservar florestas en sus domínios, ¿no? E há hoje grande freio na fiscalização. E há total freno, uma parálise das atividades de fiscalização. Que tem aumentado a grilagem e que gerou, por exemplo, uma grande onda de assassinatos de guajajaras no Maranhão e no resto do Brasil. Este abandono da fiscalização é incentivo direto a los tipos que van a hacer negocios con la tierra y van a invadir territorios de los pueblos originarios, lo que ha generado, por ejemplo, en el estado de Maranhão, un verdadero ola de asesinatos en contra los Guajajara, um pueblo indígena local. Sim, o Brasil, por exemplo, teve desmatamento de mais de 267,07 quilômetros no Mato Grosso, por conta dessa economia do agronegócio e da agropecuária. Graças a Bolsonaro, o país teve um desmate de 267 quilômetros quadrados. 267 quilômetros quadrados en Mato Grosso por cuenta de este relajamiento de la legislación. Além disso, por exemplo, no Pará, nós também tivemos 257,24 quilômetros quadrados desmatados também, no norte do país. El desmate en Pará, que es más amazónico, al norte del país, fue de 257 quilômetros quadrados. Exato. Além disso, em Altamira, onde eu falei já que já sofre pelos efeitos da Belo Monte, nós detectamos 90 quilômetros quadrados de perda de cobertura florestal.
Además, en esta ciudad, en este municipio que citamos de Altamira, en Pará, solo en este municipio, son municipios grandes, ¿no? Hubo 90 quilômetros quadrados de desmate. Isso quer dizer que o governo Bolsonaro tem avançado fortemente, né, com o desmonte das legislações ambientais e prejudicado os povos originários desses territórios. En síntesis, el gobierno Bolsonaro avanza con el desmonte, la destrucción de la legislación y de la fiscalización ambientales en contra de los intereses y de la vida de estos pueblos. Exatamente. Isso faz com que nós estejamos extremamente fragilizados enquanto povo neste momento da pandemia do Covid-19. Lo que nos lleva a que estemos muy fragilizados como pueblos en este contexto de pandemia y de contágios e mortes crescentes. Sim, no Brasil, 80% da população negra só tem direito ao Sistema Único de Saúde, o SUS. Al contrario de la media en la población negra en Brasil, que es más o menos la mitad de la población, 80% de ella solo tiene como recurso de salud a la salud pública, que es el SUS, Sistema Único de Salud. Exatamente. E no início do governo Bolsonaro, ele tentou acabar com a CESAI, que é a Secretaria de Saúde Voltada às Populações Indígenas, mas através da ocupação dessas várias CESAIs em todo o Brasil, a população indígena freou esse ataque e tem resistido duramente em defesa da sua saúde. Incluso Bolsonaro e seu ministro da Saúde, que salió, que já se foi, intentaram no início do governo simplesmente acabar com a Secretaria de Saúde Indígena, com as secretarias regionais de saúde indígena do sistema de saúde. E isso foi frenado por la lucha atroz de los indígenas, que tomaram... Exato. Meu tempo está acabando, é isso, né? Que eu não vi a mandalinha. Estou vendo no chat. A partir disso, Está acabando, Agnes? A partir disso, um dos grandes temores desse processo, onde o Brasil é o segundo país mais atingido pela Covid-19, é essa doença, mais uma vez, voltar a ser devastadora para os povos indígenas. E já é devastadora para os povos negros nas periferias brasileiras. Neste contexto complicado de debilitamiento, uno de los temores nuestros, de los miedos más importantes, es que la COVID, la pandemia, sea devastadora, se está mostrando devastadora para los pueblos indígenas, en particular del norte. Como es devastadora, como es asesina, es un genocidio, afecta muchísimo más en las grandes ciudades, en las medias y grandes ciudades, a la gente periférica, que es fundamentalmente negra. No Brasil, a Covid mata 6 vezes mais negras e negros, proporcionalmente. La pandemia mata proporcionalmente, comparando negros y no negros, 6 veces más a las poblaciones negras. No estado de São Paulo, são as periferias da cidade que mais estão contaminadas e com mais taxas de mortalidade. En el estado de São Paulo, que es el más afectado por la pandemia, las periferias, las favelas, los barrios populares son los más afectados, no solo por contagio, como por tasa de muertes, ¿no? por muertes por la COVID. E nós já estamos há mais de um mês sem ministro da Saúde no Brasil. Y estamos hace más de un mes, casi 2, ¿no? Quase. Sin un ministro titular de la salud, porque Bolsonaro ha puesto un militar sin experiencia en esta área como ministro interino, e aí estamos com este milico. Exatamente. Para além disso, todas essas frágeis políticas de combate à pandemia agravam todas essas desigualdades que eu falei anteriormente, que são baseadas no racismo estrutural. Es decir, es una combinación entre las
el racismo estructural, que empeora para estas poblaciones racializadas, se empeora por cuenta de la fragilidad, de la debilidad total de las políticas que los gobernantes han tomado en contra de la pandemia a nivel federal e a nível dos estados. Ou seja, no Brasil e nos países do sul global em especial, e os países que têm heranças colonialistas, durante a pandemia nunca foi possível fazer isolamento ou não tivemos direito, né, ao isolamento. Es decir, que nosotros en Brasil, así como en otros países de herencia colonialista fuerte y con poblaciones, su parte pobre alejada a las periferias, nosotros los negros, por ejemplo, no hemos tenido derecho a un aislamiento, Bem como se avançou durante esse período na morte por conta da violência policial, no desmatamento e em todas as áreas de desigualdades contra essas populações, inclusive prejudicando o meio ambiente. Es decir, mientras se da la pandemia, se agrava la pandemia, en este periodo, en los últimos 4 meses, ha crecido en toda parte en Brasil la violencia policial, que siempre ha sido racista, siempre ha sido en contra de los pueblos negros e indígenas, además de la crisis económica y del avance de la devastación ambiental. São milhões de desempregados no Brasil atualmente. São milhões de desempleados en el país actualmente, llegamos casi cerca de 20 milhões. Exatamente. Além disso, nos territórios indígenas, cresce a grilagem que pode contaminar esses territórios durante a pandemia. En los territorios, en las tierras indígenas, como decimos, ¿no? Está creciendo el avance de estos explotadores comerciales de la tierra, de los guerrilleros, lo que con seguridad va a empeorar la situación de la pandemia para estas poblaciones. Para além disso, um elemento que eu acho importante colocar antes de finalizar é o encarceramento em massa no Brasil. Somos o terceiro país que mais encarcera. Además, quisiera, antes de finalizar, recordar a todos del problema de las cárceles, ¿no? Del problema. Brasil es el tercero país en el mundo con más grande número de personas encarceladas, ¿no? De personas aprisionadas. Sim. Y E o encarceramento em massa gera desequilíbrio ambiental ao aprisionar centenas de pessoas num mesmo quadrado. Isso desencadeia desequilíbrio ambiental. Y el tema del encarcelamiento masivo genera desequilibrios ambientales y sanitarios porque mantienen a veces decenas hasta centenas de personas en un mismo cômodo pequeño, ¿no? En las cárceles. Que tem sido lugar propício à proliferação da Covid-19 no Brasil. Las cárceles con mayor parte de población negra son un territorio muy afectado, donde es mucho más grave el problema de la pandemia. Para concluir, eu me lembro do que diz o Achille Mbembe, que é filósofo camaronês, sobre necropolítica. Para terminar, hago recuerdo del filósofo camaronense de Camarões, de la República de los Camarones, Achille Mbembe, que es el autor del concepto de necropolítica. O racismo ambiental é uma face perversa da necropolítica. El racismo ambiental es una cara perversa de la necropolítica. E se a Covid-19 é a expressão espetacular do impasse planetário em que se encontra a humanidade? E se la pandemia actual de Covid es una expresión del impasse espectacular en que se encuentra el planeta por la depredación?
é necessário a gente pensar uma terra habitável que não exclua as populações tradicionais, as populações originárias, o sul global, e que tenha valores ancestrais dos povos originários que não eram predativos. Así es necesario pensar en un nuevo planeta, en una tierra habitable por todos y que no excluya, pero incluya las culturas de los pueblos originarios y racializados en el mundo entero que tienen modos de vida no predatórios. A maioria da população global é não branca. Los no blancos son la mayoría de la población global. E nós precisamos criar um mundo respirável para todos, como diz Achille Mbembe, sem necropolítica. Y necesitamos de un mundo sin necropolítica, respirable y habitable por todos. Exatamente. É isso, obrigada. Muchas gracias. Gracias, Simone, por denunciar el racismo brasileño y el genocidio de los pueblos indígenas, de la población negra que hemos enfrentado en este país. Pero eso no es un privilegio, desafortunadamente, de ser uno de los países que más niega el racismo en el mundo, incluso con más de la mitad de nuestra población siendo negra, lo que nos convierte en el país negro más grande fuera de África. Además de ser el país islámico más grande fuera de un país islámico y el hogar de la comunidad japonesa más grande fuera de Japón. Yo tengo que decir que Pagu tuvo problemas con el audio, no es posible resolverlo ahora, aunque estamos tratando de que su mensaje llegue a ustedes. Entonces ahora lo invito a hablar con nosotros Rosy Zúñiga, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Por favor, compañera. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde quiera que nos escuchen. Es un gusto estar con ustedes este día. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí me han invitado a compartir algunas palabras sobre la educación popular en América Latina. Les comparto un poquito de quién es el CEAL, porque quizás algunos de ustedes no conocen. El CEAL es el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Tiene presencia en 21 países de nuestra región, tiene algunos contactos en otras partes del mundo, latinoamericanos y caribeños que viven allá y que hacen educación popular. Compartirles que, un poco para contextualizar un poco, decirles que la educación popular tiene entre sus principales impulsores, fundadores, defensores a Paulo Freire. De hecho, como CEAL tenemos una campaña latinoamericana y caribeña en defensa de su legado, un legado que nos permite, sobre todo, construir el pensamiento crítico, la autonomía de los sujetos, la democracia plena, el respeto a la diversidad y la lucha contra todas las formas de opresión. Sobre todo nos parece defender ese legado y todo lo que implica, porque en Brasil, sobre todo, y en todo el mundo, como bien lo acaba de decir la compañera Simone, que la población más afectada por el racismo son las poblaciones afrodescendientes, de matriz africana, negros, negras, indígenas, y necesitamos que nos dejen respirar. Necesitamos hacer este proceso de lucha. Compartirles, yéndome a la historia de la educación popular en América Latina y el Caribe, compartirles que nace en un contexto de revoluciones, en un contexto en el que había muchísimas dictaduras en nuestra región, porque Brasil estaba en una dictadura muy fuerte. A finales de los 50 es que se empieza a constituir y se fortalece sobre todo en los 60 con
diferentes corrientes de pensamiento político, pedagógico, movimentista, para pensar la realidad desde otra perspectiva. Por un lado, se profundiza muchísimo lo que es el movimiento cultural que impulsó Paulo Freire y muchos más educadores y educadoras de Brasil, y donde se constituyen propuestas o paradigmas, nuevos paradigmas para pensar la realidad, pero también cosas concretas. Por un lado, está el teatro del oprimido como una estrategia para develar la realidad a través del teatro, a través de la sátira, de devolverle a la gente lo mismo que estaba viviendo como una manera de tomar distancia de la realidad, pero para acercarse y problematizar respecto a qué estaba pasando con su realidad, viendo esa realidad que estaba ahí representada en una obra que se representan en muchos casos el alcoholismo, la violencia, la degradación ambiental, la represión policial, pero a manera de teatro. Entonces, y donde también a la comunidad se le invita a involucrarse. Creo que es algo fundamental de la educación popular, que son procesos en los que quien los hacen son los sujetos propios de las luchas. No es una acción académica, no es una acción de que se viene a hacer desde fuera, sino que se hace desde adentro para transformar los contextos en los que se tiene presencia. Uno de los determinantes fundamentales de la educación popular y los impulsadores también en términos del contexto histórico es sin duda la Revolución Cubana. El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marca un hito en nuestra historia para pensar que otra realidad es posible, que podemos construirlo de otra manera. Pero también son momentos en que se agudiza el autoritarismo también. Hay una efervescencia de dictaduras en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, en toda la región del Cono Sur, que provoca que muchísimos educadores, educadoras, activistas, feministas tengan que salir de sus territorios. Y eso permite, de cierta manera, que la educación popular se vaya a diferentes territorios. Nace también en este contexto la comunicación popular, la investigación, acción participativa como una manera de identificar las problemáticas de nuestros territorios. El marxismo latinoamericano, la teología de la liberación es fundamental para considerar que para estas luchas, sobre todo las comunidades especiales de base, que el reino está en la tierra y no está cuando después de que nos moramos o cuando ya no existamos, sino que se tiene que construir aquí y ahora. Y como otras teorías, también se construye la propuesta político-pedagógica para sistematizar las prácticas y construir experiencias. Esto es fundamental. Nosotros decimos que la educación popular es una corriente de pensamiento político y acción pedagógica latinoamericana que busca contribuir a la liberación de los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo a través de la lectura crítica de lo que nos pasa. Hay muchísimas mujeres y hombres que han contribuido para ella. Decimos que las acciones que se realizan para hacer una educación popular transformadora tienen que ser con una acción intencionada. ¿Y eso qué implica? Implica reconocer qué tanto lo que estamos haciendo como movimiento, organización, como comunidad, está transformando las relaciones de poder injustas, las relaciones de dominación, las relaciones económicas, las relaciones con la naturaleza. Creo que una cuestión que hemos aprendido en la educación popular es cómo al hacer esta lectura cotidiana de la realidad necesitamos a la vez apropiarnos, más que apropiarnos, incorporar en nuestros procesos de lectura de las mismas esas nuevas lecturas. O sea, nos nutrimos de las luchas feministas, de las luchas de los campesinos, de las luchas obreras, de las luchas territoriales, de las luchas por los cuerpos, por los territorios, para transformar esta realidad. ¿Qué caracteriza a la educación popular? Decimos que es una lectura crítica del mundo, es una opción por las personas que están excluidas de todo. Ahora vemos con la pandemia que hay muchísimas personas, millones de personas que no tienen casa, no tienen que comer, que no tienen agua, que no tienen tierra, o los que tienen la tierra y la defienden los asesinan, o los que quieren o piden comida los asesinan. Entonces hay una emergencia que está ahí presente.
También lleva a la práctica diversas metodologías participativas, sobre todo para construir junto con la comunidad. Parte del análisis, de la reflexión y de la acción. Es importante siempre hacernos una pregunta diagnóstica de decir cómo estamos, cómo está la realidad, cómo estamos pensando, cómo la estamos soñando, qué está pasando en este contexto para reconocer la correlación de fuerzas que tenemos en el territorio y cómo lo vamos a hacer para transformar estas injusticias. Desde SEAL, en los últimos tiempos, hicimos un análisis de la realidad latinoamericana y caribeña, y decíamos que hay una violencia estructural que ya está develada ahora por la pandemia y que muchos la decimos. Hablamos de un colonialismo y una deuda histórica con los pueblos afros, con los pueblos indígenas, con los pueblos que han sido excluidos y empobrecidos. Hay una fragilidad democrática, hablábamos mucho de lo que está pasando en Brasil, nos preocupa lo que pasa con el pandemonio, me encantaron las palabras de la compañera que dijo, este presidente que tenemos no nos representa y necesitamos cambiarlo. Creo que hay una desigualdad tremenda, un desgaste, hay una desesperanza, y creo que la educación popular tiene que, los procesos de educación popular tienen que ayudar a encontrarnos, a acercarnos con la comunidad, que nos sentamos, que estamos en los mismos zapatos de las y los demás, que estamos pasando por los mismos dolores, las mismas carencias, y entonces mirarnos a los ojos y decir, ¿qué vamos a hacer juntas y juntos? Porque hay un despojo de nuestros cuerpos, de nuestros territorios. Por ejemplo, yo que estoy hablando desde México, en los gobiernos anteriores se concesionó el 50% del territorio nacional. ¿Ustedes saben qué significa eso? O sea, el 50% del territorio mexicano está concesionado a las mineras canadienses, europeas, españolas, hasta mexicanas, y están destruyendo patrimonios culturales y patrimonios territoriales y están acabando con el agua. Entonces, hay una lucha de gobiernos que solamente ven a la naturaleza como una mercancía, y es un debate que también lo ponemos a la mesa. Decimos, ¿qué tenemos que hacer ante este contexto de desesperanza, de muerte? Pues reorganizarnos, articular las luchas. Creo que este espacio es fundamental, tanto el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras como el Foro Social de la Naturaleza, fortalecer la acción colectiva, organizar la lucha de los pueblos o junto con los pueblos, hacer resistencia y organización de las víctimas, sobre todo en México. Estamos hablando, hablo desde acá, de las víctimas de familiares que han sido desaparecidos o que han sido asesinadas o asesinados. Enfrentar el sistema patriarcal, colonial y capitalista. En SEAL como movimiento queremos, sobre todo, poniendo en la mesa la educación popular, por un lado, para poner la formación política. ¿Y eso qué implica? Implica que tenemos que construir, es un proceso largo, no es algo sencillo, porque tenemos que desmontar muchísimas cosas instaladas como naturales. Tenemos que construir una hegemonía cultural y reinventar la democracia. Desde una perspectiva ético-política, pedagógica, feminista, hacer desarrollo de la conciencia crítica, movilizarnos con diferentes sectores, generar espacios de encuentro y articulación de diferentes sectores, potenciar nuestra identidad como movimiento. También necesitamos construir, hacer formación, formar educadores sentipensantes, desarrollar procesos integrales de formación desde la educación popular, generar procesos de formación desde los territorios, recuperar la historia y la memoria de la educación popular, cómo nos fuimos. O sea, no es que la educación popular se dé en una academia, sino que se da en la realidad, cómo la realidad nos ha involucrado, nos ha hecho involucrarnos para, sobre todo, disputar el territorio, disputar los bienes y los servicios que deben ser un derecho, y ser capaces, sobre todo, de construir formas creativas nuevas y a los complejos desafíos. Hablamos de una educación popular feminista, porque muchos decimos, bueno, la educación popular es una educación popular transformadora, que construye pensamiento crítico. ¿Por qué agregarle el apellido de feminista? Decimos que es fundamental que lo que no se nombra no existe, y que mientras no lo nombremos y si no está incorporado en nuestro hacer, en nuestra acción, necesitamos nombrarlo. Por ahora hablamos de una educación popular feminista que parte de los territorios concretos de las mujeres. Aquí cuestionamos y disputamos las relaciones de poder capitalistas, coloniales, racistas y patriarcales. Su sujeta de lucha son las mujeres en sus diversidades,
plantea como punto de partida los procesos de formación de los cuerpos de las mujeres y la diversidad sexual. Eso implica que esa lectura de la realidad a la que nos invita a hacer la educación popular tiene que hacerse también, o sea, no solamente reconociendo qué pasa en la realidad, quiénes interactúan con quién, qué está pasando con el contexto, sino qué está pasando con los cuerpos de las mujeres en ese contexto. Cómo están siendo agresivos o cómo están siendo recibiendo justicia, ¿no? Porque en estos tiempos, como lo saben ustedes, hay muchísimos feminicidios en nuestros territorios y necesitamos cambiar esos patrones culturales. ¿Por qué estos hombres que decidieron asesinar a sus parejas, qué está pasando con ellos? Hay que trabajar en esta matriz cultural para desmontar a las mujeres, o sea, desmontar este colonialismo de sentirse dueños de las mujeres como una propiedad. O sea, ahí hay un colonialismo arraigado, exacerbado por el patriarcado también. Y también hablamos de que la economía solidaria la tenemos que construir y fortalecer en clave de educación popular para construir otras relaciones económicas, fortalecer la solidaridad y nuevas formas para organizar la vida productiva y reproductiva. Ahora con la pandemia vemos cómo hay una crisis de los cuidados. Los cuidados están a cargo de las mujeres y eso pareciera ser que es lo normal, lo natural. Sin embargo, necesitamos desmontarlo porque esos cuidados, aunque decimos estamos en casa, nos los distribuimos, a final de cuentas sigue cayendo en las mujeres. Hay que desarrollar estrategias autogestivas desde la educación, desde la economía solidaria, que nos permitan construir procesos autónomos. Necesitamos fortalecer que las mujeres, los pueblos, las comunidades tengan autonomía económica, que no solamente esté basado en el dinero, en el uso del dinero o las finanzas, sino en cómo reproducimos la vida, el uso de los tiempos, lo que comemos, cómo nos relacionamos, cómo construimos, cómo intercambiamos, cómo nos ayudamos mutuamente y desarrollar una pedagogía de la autogestión. O sea, todo esto tiene que ver con procesos educativos. Creo que ya casi va terminando mi tiempo. Y bueno, solo para cerrar, pues decirles que como CEAL volver a reiterar que estamos en una campaña para defender el legado de Paulo Freire. El próximo año estarán cumpliendo los 100 años del nacimiento de Paulo Freire y seguramente como CEAL les vamos a invitar a que participen, no solamente en el evento, sino que se involucren a hacer rodas de conversa, a develar ese legado de Paulo Freire en cada uno de sus territorios y cómo podemos visibilizar estas luchas. Entonces creo que la educación popular es una apuesta por aprender cotidianamente del contexto, de los procesos locales, globales, de los movimientos sociales, de la academia comprometida, así como de la construcción conceptual y teórica para incorporar a nuestras prácticas, sin ser calco ni copia, sino creación heroica. Entonces, bueno, desde la educación popular buscamos diferentes estrategias. Creo que es fundamental combinar en la formación agroecológica con la reflexión de las prácticas y las experiencias para construir conocimiento colectivo y conocimiento propio. Entonces, bueno, la educación no cambia el mundo, pero cambia a las personas que transforman el mundo. Yo con esto terminaría mis palabras y me gustaría, bueno, ver ahora en un momento las preguntas, si es que hay o si no, cómo seguimos en este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosy, por tu contribución. Paulo Freire, uno de los mejores educadores del mundo, reconocido y honrado en todo el planeta, sin duda habría disfrutado de escuchar su discurso, ¿no? Y me gustaría recordar aquí una de sus frases más famosas, si no es exactamente eso, perdona, pero el contenido es ese, que dice que cuando la educación no es libertadora, el sueño de los oprimidos es el opresor. Y es esta educación libertadora que el Foro Popular de la Naturaleza defiende. Con eso, invito a nuestro último orador, pero no menos importante que todos los demás, este compañero muy necesario que representa una parte tan importante de la clase trabajadora y que trae un corte fundamental sobre cómo lidiamos con el consumo.
Alex, por favor, la palabra es tuya. Olá, olá. Eu gostaria de agradecer a invitación para que yo pudiera hablar con ustedes. Estoy ahí muy contento. Este agradecimiento tiempo y he estado a organizar esta importante herramienta social de transformación que es el Foro Popular de la Naturaleza. Es como una gran herramienta que puede unir la gente, los pueblos, los movimientos y las políticas para hacer la transformación necesaria desde donde estamos hasta los espacios globales. Estoy aquí muy contento por estar acá acompañando este debate y mirar la gente ahí que habló, las chicas que trajeron una información tan preciosa de Francisca sobre la cuestión de la agua y la lucha que teníamos ahí adelante por la defensa de la agua. La Simone, que estaba hablando ahí sobre la cuestión del racismo ambiental. Y ahí yo mirando una joven negra que ya está ahí tan lúcida, con tan buena oratoria y también con una buena visión política. Yo fico mirando ahí cómo estará esta joven. Nosotros, del lado de acá, vamos a hacer el bien y vamos siempre cultivando la nuestra juventud para que pueda continuar esta lucha. Quiero agradecer a todas y todos que están acompañando este debate desde el mundo. Acá estoy en Porto Alegre, en la región sur de Brasil, y yo parte de una de recicladores, de catadores, como hablamos acá en Brasil, que trabaja con la recuperación de los residuos de la basura, reciclaje, haciendo el desenvolvimiento de la gente, principalmente de las mujeres, acá en los barrios donde vivimos. Nuestra incidencia social, nuestra incidencia política, y también vamos haciendo nuestra incidencia sobre una visión del mundo que queremos, y para esto hacemos la lucha. Primero, yo quiero hablar con ustedes sobre lo importante que podemos mirar sobre creo yo y mucha gente también que gran parte de los problemas que teníamos hay en volta de este sistema económico. Porque este sistema económico mira la parte de la ganancia, de la concentración de riqueza, de la concentración de los conocimientos. En fin, este sistema va a ser siempre la cuestión como base para él de la concentración. Y cuando vamos a hablar sobre la concentración, es una cuestión muy lógica que de otro lado va a tener la falta. Entonces hay concentración de un punto, hay la falta para los otros puntos. Y ahí podemos mirar, principalmente hablar para nuestros hermanos europeos, norteamericanos, que la parte de la concentración está justamente en sus continentes. Estos continentes europeos, el continente de América del Norte, son la parte de la concentración. Ahí está un gran problema porque hay como una ocupación del mundo, principalmente del eje sur, del eje norte, para sacar de nosotros a todo que teníamos, principalmente nuestros bienes y recursos naturales. Entonces es tan importante que podemos la lucha desde acá, en Latinoamérica, en Asia, en África, pero también tenemos que tener muy apoyo en sus continentes.
porque hay que tener la lucha globalmente, no solamente acá, porque acá vamos a pelear y si tiver que perder nuestras vidas, no importa, porque es una lucha que vale la pena, es mejor perder la vida peleando do que perder a vida muriendo ahí excluido. Y nosotros siempre vamos a estar en pie, siempre vamos a estar luchando y siempre vamos a estar haciendo la defensa de nuestra gente, de nuestros recursos, de nuestros países, comprendiendo que la nuestra gente no es solamente los latinos, los africanos, nuestra gente son los seres humanos, son toda la gente. No importa en cuál país esté, en cuál clase está, porque queremos la vida arriba de todo. Y ahí necesitamos de tener apoyo muy fuertes desde sus continentes para que podamos desde acá hacer estas luchas necesarias. Porque la lucha, gran parte de ella, hay como un proceso de recursos, fondos, para que podamos hacer las comunicaciones, las articulaciones, las organizaciones, para poder enfrentar todos esos peligros que hay. Salud mental, fundamental a lucha acá, cuánto es el apoyo que ustedes importantes. Y ahí nuestras discusiones van acerca de lo que estaba hablando ahora mi compañera que habló un poquito ayer, la Josi, sobre la cuestión de la educación popular. Esta educación popular para hacer la discusión sobre una nueva economía, porque necesitamos urgentemente este cambio, que tengamos los procesos de producción para la gente y no para la concentración, que podemos hacer procesos que tengamos mucho más participación, con mucho más engajamiento, para que podamos hacer por eso, con certeza, estaría agradeciendo mucho a nosotros, los pueblos más pobres, los pueblos que son, que luchan para hacer su defensa. Entonces, esto es extremadamente a seguir luchando. Esta lucha sea para hacer un cambio en la economía, para tener más inclusiva, que tiene. Eu acho que nós tivemos um problema com o Alex, não? Acho que caiu a conexão do Alex. Eu penso que temos um problema com a conexão, não? Tá voltando. Ah, sim. Acho que ele tá voltando. Olá. Estamos com problema. Desculpa, estão com problema. Não me escutam? Agora sim, agora sim. Aló, aló. Alex. Sí se escucha, Alex. Ahora sí. ¿Estaba así en internet? Te escuchamos, sim, Alex. Ah, desculpa, mi internet acá, pero espero que pueda continuar ahí a pasar la mensajita para ustedes. Bueno, trabajamos ahí con las obras de la sociedad. Trabajamos con todo aquello que nos sirve más para unos y que vaya a ser malo para el planeta. Trabajamos con la basura, con los residuos. Pero creemos que los residuos hacen parte del planeta. Él, así como todo lo resto, hace parte del planeta.
es tan necesario de tener una comprensión de que todo lo que hacemos como uso para servir para alguien después de nosotros. Entonces, extremadamente importante que nuestras luchas a discusión sobre la cuestión de la naturaleza, el vínculo también con los a partir de nuestras luchas, de nuestras vivencias. Y ahí poder hacer una parte fundamental de no hacer la generación de basura, de no hacer la generación de residuos. Hacer como una vida muy más baseada en no generación de basura. La naturaleza. La basura es la naturaleza. Porque vamos a pensar que vamos a generar plástico. Petróleo viene de la naturaleza. Petróleo es un gran problema. Es uno de los... El motivo de las mejores guerras es sobre el petróleo. El petróleo está... Entonces, hacer la reciclaje del petróleo, del plástico, va a estar combatiendo este sistema económico. Hacer la reciclaje del papel está como ubicado a la defensa de los árboles. Entonces, cuando se hace la reciclaje de esto, va a estar haciendo la defensa de estas. Entonces, es extremadamente importante que podamos mirar los residuos de la naturaleza. Y ahí, avanzando un poquito más, los recicladores hacen 90% de Latinoamérica. Son 4 millones de recicladores acá en Latinoamérica y 24 millones de... Como 75% son mujeres, casi 750.000. Ahí, cuando hacemos nuestro proceso de reciclaje, hacemos la defensa de la vida de las mujeres. Cuando hacemos nuestro papel de hacer, de tener un compromiso con la defensa de la naturaleza, es como si estuviese defendiendo a las mujeres, porque podemos atender nuestras pautas muy importantes, pero podemos hacer una lucha por un lado, pero hacer causar el problema. Mucha organización y mucha comprensión, mucha solidaridad en nuestras luchas. Cuando vamos recicladores, somos 90% negros. Somos seres humanos que han otro continente, fomos trazidos acá en Brasil acorrentados. Es que hoy estamos acorrentados en las comunidades haciendo el trabajo precario. Es como si nuestras corrientes hoy fue invisible. Entonces, esta comprensión de que haciendo la reciclaje va a estar combatiendo la... Somos libres, pero acorrentados con corrientes invisibles. Entonces, la comprensión que hacer parte de esta lucha es como se hacía parte de muchas otras tan ricamente importantes. Y ahí, para finalizar, tiempo, espero no tener como de poder humildemente compartir estas, de poder crecer a estos diálogos,
a decir que necesitamos cada vez más escuchar los pobres. Necesitamos cada vez más escuchar las mujeres. Necesitamos cada vez más escuchar nuestra juventud. Porque estas gentes, las mujeres, la juventud, los pobres, son principalmente los defensores del planeta. Son las personas que tienen la cuidado de la vida como su prioridad. No vamos más a escuchar a aquellos que son aquellos que atacan la prensa principalmente ahí, que es como un portavoz del capitalismo, las empresas que son como las instituciones que comandan y que son las principales culpadas de todo el problema que teníamos. Esta justicia, que es una justicia blanca, que es una justicia masculina, que es una justicia que más causa injusticia en el mundo. Entonces vamos a escuchar mucho más a nosotros, vamos a escuchar a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nosotros mismos, porque teníamos que esperar más de nosotros do que de ellos. Es así que es posible de hacer el cambio en el mundo, de hacer la defensa de la naturaleza, de hacer la defensa de la vida. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Alex, muchas gracias por tu quejas, por hablar en nombre de tantas personas que trabajan tan duro en todo el mundo y que rara vez se escuchan, ¿no? Antes de invitar a nuestros oradores y decir adiós, quisiera agradecerle una vez más por invitarnos a participar en este debate y decir que el Foro Popular de la Naturaleza necesita estar conectado con todos los demás movimientos y foros. Si usted o su movimiento quieren participar en esta construcción, contáctenos en nuestro sitio que está en los chats, establece un núcleo con su comunidad. E se você é brasileiro e vive em outro país, também é muito importante estar junto com a gente, a minha gata também aqui, e expandir esse diálogo, estabelecendo núcleos onde você estiver. E então, agora, en la misma orden de las oraciones, convido a Francisca y después Simone y Rosy y Alex para los adiós. Gracias por la oportunidad. Es muy importante este debate, este tipo de debate en la sociedad mundial. La clasificación de las personas por clase social, por etnia, por raza, es una forma de se mantener el sistema capitalista, explorando, oprimiendo y sufocando a las poblaciones. Para que haga esta continuidad, es muy importante que se tenga víctimas, que se tenga elementos que no sean considerados como elementos, y sí inferiores, personas inferiores, para que el capitalismo justifique su opresión, su exploración, su muerte. Entonces, es muy importante que la población mundial se una, no solo los pretos, los indios, la población en general, porque al final de todo el proceso de exploración del sistema capitalista, no habrá lugar al sol para todas las personas o para ninguém, porque el planeta irá a dar la respuesta necesaria a su explotación. Entonces, hace necesario y urgente que estemos unidos en una frente única mundial en combate a la exploración, la violencia, la muerte de todos los povos, de todas las etnias, de todos los orígenes. Tenemos que nos unir. Caso contrário, todos nós pagaremos o preço pela muerte de nosso sistema, de nosso planeta.
cerramos la mudanza que desejamos para el planeta, ¿no? Como já diria. Agradeço muito, Agnes, a todos os participantes, Rose, a Simone e o Alex, pela grande oportunidade, pelo Zanata, que proporcionou o evento, né, e pela manutenção, pela realização de tão importante debate em âmbito nacional, mundial, porque necessitamos destes espaços para que possamos unir as pessoas em torno de um debate único. Graças a todos por a oportunidade e parabéns a todos por que estão nos ouvindo e que estão organizando este fórum. Graças. Simone? Eu quero agradecer ao convite do Fórum Popular da Natureza aqui do Brasil, por estar hoje com vocês nesse Fórum Social Mundial pelas Economias Transformadoras. Acho que nós devemos debater de forma internacional os rumos do mundo e a importância da luta popular em defesa da natureza. Queria dizer para todas e todos que é tarefa internacional, né, que nós possamos nos unir contra o Jair Bolsonaro, que hoje é presidente do Brasil, que tem instrumentalizado a pandemia do coronavírus para aprofundar um projeto de morte. Instrumentalizado porque ele conseguiu transformar o Brasil em um dos países mais contaminados do mundo e está desmontando todo tipo de ações em defesa da saúde e não há plano de combate à pandemia aqui. Então, nós podemos sim afirmar que Bolsonaro instrumentalizou a pandemia do coronavírus para aprofundar esse projeto de necropolítica, que eu falei, como a Bembe fala, e de genocídio, como o Abdias fala. E é importante que todos nós, não só do Brasil, mas do mundo todo, tenhamos como meta a derrubada desse governo por conta da exploração ambiental e da depredação ambiental que afeta não só os brasileiros, mas a população global. Os efeitos do desmatamento da Amazônia, do agronegócio, da agropecuária, da grilagem, desse projeto que avança sobre o Brasil, tem efeitos internacionais. Então, por isso, eu fico muito feliz de poder conversar com irmãs e irmãos de todo mundo sobre a urgência que nós temos hoje no Brasil de combater esse projeto de morte que a gente vive no país. Agradeço a vocês, que a gente possa seguir junto aí em defesa das vidas do nosso povo. Tamo junto. Fora Bolsonaro. Bueno, vai ser um teste para minha memória. Simone agradece muchísimo la participación, la posibilidad de estar acá en este foro, que es muy importante para todos que debatamos internacionalmente, globalmente, las cuestiones del rumbo que tome el mundo y el rol del movimiento, de los movimientos populares de todo el planeta y de América Latina y de Latinoamérica en particular para estos nuevos rumbos del mundo. Y además, es una tarea internacional, más que solamente brasileña, unirse en la denuncia y en acciones en contra del gobierno de Jair Bolsonaro, que profundiza en Brasil un proyecto de muerte, ¿no? Lo que llamó Achille Mbembe de necropolítica y Abdias de genocidio, que profundiza el genocidio de los pueblos negros y de las poblaciones indígenas, de los pueblos indígenas, y que llamamos a que toda la gente se una a esta tarea urgente, que no es urgente solo para los brasileños, es urgente para el globo, que es derrocar a este gobierno depredador que destruye a la Amazonia, a todos los ecosistemas del país y a los pueblos más vulnerables. Es eso. Gracias, Ana. Rosy. Muy bien.
Bueno, agradecer al Foro Popular de Naturaleza y sobre todo celebrar el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras que lo logramos todas y todos juntos de manera virtual. Hay un desafío que decimos de cómo aquí el Foro Popular de Naturaleza está dándonos algunas lecciones para superar, como decimos, el dominio digital, haciendo alternativas de comunicación. Eso es fundamental. Y quiero retomar la palabra que decía Agnes, que se aplica para este momento, ¿no? Cuando ella retomaba a Paulo Freire, una frase de él, dice que si la educación no es libertadora, el sueño del oprimido va a seguir siendo ser oprimido. Entonces necesitamos hacer que todos los procesos que llevamos a cabo, no solamente en la escuela, sino también en la casa, en nuestras relaciones personales, con nuestro cuerpo, con la comunidad, sea liberadora. Eso implica despojarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, al opresor que tenemos dentro, a la opresora que tenemos dentro, y también comprender a sí mismo cómo desmontamos estas estructuras. Y creo que, por otro lado, quisiera compartir que desde México y como parte del Consejo Internacional del Foro Social Mundial e impulsora junto con el colectivo facilitador mexicano del Foro Social Mundial, pues les esperamos en México. Estamos en este proceso de construir y definir las fechas, los tiempos, los modos, porque seguramente van a tener que ser de otra manera por esta crisis pandémica que vivimos, pero están totalmente invitados. En breve vamos a dar más informaciones al respecto. Tuvimos una reunión ampliada el pasado sábado con movimientos sociales del mundo que fue maravillosa y que nos apunta hacia unir estos esfuerzos para fortalecer la acción colectiva, que eso es fundamental dentro de la educación popular. Agradezco las palabras de todas y todos los invitados y también mañana vamos a tener un diálogo. Por ahí puse en el chat privado, pero lo vamos a difundir ampliamente. Se lo voy a pasar a Sanata para que también lo comparta. Gracias a Sanata por la invitación. Un diálogo sobre economías transformadoras, educación popular feminista y diversidad en América Latina y el Caribe, con diálogos con compañeras de nuestros territorios. Entonces, muchísimas gracias por este espacio de encuentro y un placer escucharlas y saber que estamos en la misma lucha. Y fuera Bolsonaro. Gracias, Rosy. Alex. Ana, no te va. El micrófono. Ahí, disculpa. Alex. Sí, yo quería agradecer a las mujeres ahí que hablaron, y que cuanto más las escucho, más aprendo, y más me gustaría de ficar ahí escuchando, entender a la gente, todos pudieran a escuchar las palabras que ustedes hablaron. Fue extremadamente importante. Una cosa que siempre me deja muy contento es que cuando las mujeres hablan, no hablan solamente de ellas hablan principalmente de los otros, de otras cosas. Entonces, esto es como algo fundamental de poder siempre escuchar gente que va a hablar no de su umbigo, como hablamos acá en Brasil, pero va a hablar de nuestros umbigos, porque está ahí umbicada con la vida. Y eso es rico demás. Entonces, para ustedes comprender cómo estoy contento de poder estar acá, en lo medio de ustedes, pudiendo acá compartir un poco de las ideas que teníamos. La parte del Foro Popular de la Naturaleza es todo más importante que debería de ser el foro principal del mundo. Antes mismo de tener un foro de economía, teníamos que tener un foro de naturaleza, porque no existe más nada sino tener la naturaleza, que son el conjunto de nosotros mismos con todo que hay a nuestra volta. Y mirando a nuestra volta, parece que no estamos cuidando de nuestra volta, pero que no
nosotros nos están cuidando, porque cuando miro, escucho a ustedes hablando, escucho que hay gente, mucha gente, que está ahí cuidando, que está ahí mirando, está ahí haciendo pequeñas revoltas, pequeñas revoluciones que están conectando el mundo, que están haciendo una diferencia muy larga y muy importante. Entonces, yo quiero que pueda contar con nuestro movimiento, con nuestra lucha, con nuestra fuerza. Quiere decir que para ellos, que si ellos quieren a seguir golpeándonos, vamos a estar siempre nos poniendo en pie y vamos a seguir luchando. Para nosotros no tiene otra alternativa sino la lucha, sino nuestras organizaciones. Ya nos sacaron todo, sacaron nuestra tierra, sacaron nuestro territorio, quieren sacar nuestra agua. Entonces, para nosotros solamente sobra la lucha. Y vamos a seguir peleando. Gracias. Peleando. Gracias por tus palabras, Alex. Muy amable y delicada de su parte y no podría esperar menos de un hombre que representa lo que usted representa, un movimiento formado por una mayoría femenina, ¿no? Me sentí abrazada. Quisiera agradecer al personal de chat por su participación y decir a todos que los jueves a las 5 de la tarde, y es -3 GMT, estamos en vivo en la página del Foro de la Naturaleza Popular, en el Facebook, y a cada 15 días nosotros estamos en los viernes a las 3 de la tarde, -3 GMT. Y muchas gracias, Ana, que nos ayudó muchísimo en la traducción. Agradecer también a Zanata, que ha estado haciendo el intercambio con el Foro Social Mundial de Economía en Transformación, o transformadora, no estoy cierta. Y Fred, que estaba en soporte técnico. Como sabes, nadie construye nada solo, todo es conjuntamente, ¿no? Entonces, un fuerte abrazo a todos, de todas las personas que estaban con nosotros. Mojuba, Mojuba Bobo, incluso México. Chao, gracias. Chao, gracias, Chao, chao. gracias a todos, muchas gracias por la oportunidad.